Damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que siguen con interés estos temas tan trascendentales. Y bueno, tenemos nuevamente aquí con nosotros, del otro lado del micrófono, a nuestro amigo, nuestro hermano misionero, Félix Mendoza, que en la participación anterior nos estuvo explicando acerca de esos tres elementos psicológicos que forman la psiquis del ser humano. Nos referimos a la esencia, la personalidad y el ego. Siendo un tema tan importante, tan necesario y esencial en el autoconocimiento, en el desarrollo interior del individuo, pues nos vimos en la necesidad de hacer una segunda emisión referente a este tema, con la finalidad de que nuestro compañero misionero nos amplíe y nos dé mayor claridad de estos conceptos que nos ha estado explicando y que sirvan para todas las personas, para que puedan entender estos aspectos psicológicos, y no solo eso, sino que además tengan herramientas claras, concretas, para poder empezar ese autoconocimiento. Félix, otra vez, bienvenido a esta entrevista. Te damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Pues nuevamente reiterarte las más infinitas gracias por darnos la oportunidad de poder seguir difundiendo estas enseñanzas. Y vamos a aprovechar de igual manera para seguir con este tema que, como ya decíamos al principio, es un tema de mucha importancia y que es muy importante que todos aquellos que realmente anhelan una transformación de fondo se comprenda. Decíamos que al principio que es importante erradicar esto porque de esta manera vamos a trabajar de manera correcta sobre nuestra vida y sobre nosotros mismos. Muchas gracias, Miguel, y aquí estamos nuevamente para seguir con esta explicación. Muchas gracias, Félix, nuevamente por tu participación para concluir este tema. Pues bueno, para entrar nuevamente en materia, puedes ponernos en contexto de lo que hemos estado platicando en la entrevista pasada sobre lo que es el ego, la esencia y la personalidad. El ego, la esencia y la personalidad es un tema, ya dijimos, muy interesante por la importancia que tiene para el desarrollo correcto de cada uno de nosotros. Decíamos que el ser humano por naturaleza es bueno. Desde el momento en que nace, el individuo no trae ningún tipo de maldad, no trae malicia, no tiene perversidad. Porque es durante estos primeros años de vida, es la esencia y la conciencia la que se va manifestando libremente en el cuerpo del infante. Desgraciadamente, debido a los tiempos tan duros y tan difíciles que nos ha tocado vivir en estos tiempos, ya la conciencia no se expresa tanto en la vida de los seres humanos, sino que es el ego, es el yo, el que se va apoderando de la vida de todos y cada uno de nosotros y que se va convirtiendo en algo duro, en algo difícil y de hecho muy miserable. Hoy por hoy podemos ver a la humanidad cómo se encuentra en una crisis muy grande por la falta de la conciencia en cada uno de ellos. Hoy podemos ver muchos matices en el mundo. Podemos observar, por ejemplo, cómo hay cierto tipo de eventos en donde la gente disfruta y goza mucho de los placeres de la vida, sin importarle muchas veces la vida de los demás. Y podemos ver cómo en otros países, en el mismo planeta Tierra, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, cómo gente sufre hasta lo más indispensable, el agua, los alimentos, las cuestiones de la salud. Y eso es debido a que el ego se ha apoderado de la vida de todos los seres humanos. Por eso decíamos la clase pasada, si el ser humano se dejara desenvolver por su conciencia, si esta fuera la que tomara las riendas de su vida, este mundo sería muy distinto. Pero no, es el ego el que toma la vida de los seres humanos y por eso es que podemos encontrar mucho dolor,
mucho sufrimiento, tantas guerras, tanta violencia, tanta destrucción, porque es el ego lo que se va desenvolviéndose en la vida de todos los seres humanos. Por eso es importante entender profundamente lo que es el trabajo contra estos defectos psicológicos, porque eso es radical. Es importante luchar contra esos 7 defectos que, como ya dijimos, todos lo tenemos. No existe ser humano sobre la faz de la tierra que no los tenga. Incluso hasta algunas personas tuvieron la osadía de decir que esto es una invención, que esto es parte de la enseñanza del clero para manipular a las personas. Pero yo siento muy, muy en el fondo que si nosotros somos sinceros y sabemos ser humildes, vamos a ver que en realidad sí los tenemos. Recordemos, esos defectos son la lujuria, la ira, el orgullo, la codicia, la envidia, la gula y lo que es la pereza, que todos lo tenemos en cierto nivel y en cierta forma. Y lo importante es aprender cómo todos y cada uno de ellos se van desenvolviendo en nuestro interior. Pero para poder trabajar con el ego, para poder, ahora sí, como dicen por ahí, darle un estate quieto y de que no se siga apoderando de nuestra existencia, es importante también trabajar con nuestra conciencia, con nuestra esencia, porque nosotros a veces ni siquiera sabemos, a veces suena penoso decirlo, pero a veces ni siquiera sabemos que tenemos conciencia, que tenemos esencia, y vamos a ver que es la fuerza más poderosa que nos va a permitir poder luchar contra esa oscuridad que venimos cargando. Parecería mentira, pero dentro de nosotros hay luz, pero también hay tinieblas. Entonces, hay que entrar al estudio de cómo ir fortaleciendo lo que es nuestra conciencia, nuestra esencia, para que ésta nos dé la fuerza suficiente para poder combatir contra lo que es precisamente el ego. Y sobre todo también para poder forjar una buena personalidad, una sana personalidad que esté libre de las malas influencias del ego. Recordemos, la personalidad es la forma de expresión que vamos a ir creando de los 0 a los 7 años. Todo lo que nosotros aprendamos, conozcamos, la religión que poseamos, es el estudio intelectual que nosotros vayamos adquiriendo, va a ir quedada depositada en lo que es la personalidad. Pero muchas veces esta personalidad se va maleando, se va falseando cuando queda muy influenciada por el ego. Por eso es que muchas veces las personas a veces tienen una personalidad muy difícil, muy controversial, pero eso se debe a que el ego la ha ido influenciando muchísimo y la ha ido degradando. Ahora, ¿qué sería si la personalidad fuera influenciada por la conciencia? Que ésta fuera guiada por esa gran luz, y no cabe duda que la vida del ser humano sería muy distinta. Sería totalmente, pues algo único, pero vemos que hoy por hoy, pues no es así. Por eso hay que entrar profundo al estudio del fortalecimiento de lo que es la conciencia. Muy interesante, Félix, esto que nos has platicado y esta síntesis que has hecho, bastante interesante de los conceptos que hemos venido abordando en la entrevista anterior y que nos da pauta para continuar con las preguntas que teníamos en el tintero. Bueno, por lo que platicas, por estas explicaciones, nos vamos dando cuenta de esos 3 aspectos tan indispensables, la esencia, la personalidad y el ego, pero principalmente vemos que se enfatiza un trabajo sobre el yo, es decir, que el ego es la causa de todos los males que nos suceden en la vida, tanto a nivel personal como a nivel social o exterior, siendo el ego esa causa de desgracia en el hombre, en la humanidad, pues es importantísimo que nosotros trabajemos, empecemos un trabajo de tipo psicológico para ir modificando, cambiando ese tipo de actitudes e inclusive llegando a eliminar el ego. Y como es de vital importancia, pues como bien lo has dicho, no es una invención
del clero, como suponen algunas gentes, sino que esto lo podemos ver también en todas las culturas antiguas, en todas las tradiciones antiguas, siempre nos hablan de un elemento discordante en el ser humano, de una energía negativa que conduce al hombre a hacer actos de tipo negativo que como consecuencia viene el sufrimiento, el dolor, la miseria y la muerte. Entonces, viendo al ego como como la causa de esas actitudes negativas, eh, siendo el ego una energía de tipo negativa y destructiva dentro de nosotros, ¿puedes explicarnos entonces por qué algunas personas atribuyen valores positivos al ego e inclusive le asignan nombres como alter ego, superego, yo superior, yo divino? Debemos entender que el ego es muy sutil. El ego tiene muchas veces mecanismos impensables para manipular e influir en la vida de todos los seres humanos. Y muchas veces el ego a veces también manipula o distorsiona o disfigura lo que es la verdadera esencia del conocimiento esotérico, del conocimiento interior. Desgraciadamente, pues como dicen por ahí, esa frase popular que el diablo mete la cola en todas partes, y esa es una realidad. El ego ha metido la cuchara en todo lo que ha podido y también en lo que es la enseñanza esotérica. Tan solo lo podemos ver en las enseñanzas religiosas. Las enseñanzas religiosas son buenas, tienen buenas bases, tienen buenas esencias, pero desgraciadamente el ego, con sus defectos, al meterse en ese tipo de enseñanzas, pues muchas veces es utilizada para su propio beneficio. Lo utiliza para satisfacer sus propias pasiones abismales que el ego necesita para poder seguir existiendo. Por eso vamos a entender que en este tipo de conocimiento esotérico se presta a veces mucho para que el ego distorsione todas las cosas. Decíamos en un principio de la clase que hay un defecto que a muchos neófitos, a muchos maestros les ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento, y es precisamente el orgullo. A veces las personas con tal, bueno, van sabiendo un poco, van conociendo un poco, ya van como que despegando los pies de la tierra. Y es cuando empiezan a creer que ya ellos están haciendo todo solos, que ellos ya van adquiriendo el conocimiento, que ellos ya van un paso más adelante. Y es ahí cuando empieza a surgir la idea de lo que es el super yo, el superego, el alter ego, que es como que esa parte positiva que se le da precisamente a ese yo superior. Ahora, no existe alter ego, no existe ego superior o yo superior. Debemos entender que todo es parte del mismo ego. De ahí debemos entender un poquito cuando el Cristo nos dice, ¿no? Esos lobos vestidos con piel de oveja, porque en realidad hay personas que al no trabajar de manera correcta en contra del ego, lo único que están haciendo es que lo están fortaleciendo cada vez más y más y más. Podemos con esto dar a entender que aunque una persona sea muy docta o sea muy lúdica, incluso hasta en estos aspectos esotéricos, si no tiene un trabajo interior profundo, lo único que está haciendo es que está fortaleciendo al ego. Por eso bien enfatizamos, nada sirve que una persona devore y devore libros de esoterismo si no trabaja profundamente contra el ego, si no lo acecha, si no hace el esfuerzo por tratar de comprender cómo éste se desenvuelve en su psiquis. Porque de lo contrario, se le va a dar atribuciones a todo ese conocimiento interior que él tiene, a todo ese avance que según él está adquiriendo a través de este yo superior. Por ahí decía un filósofo, ¿no?, que existe el yo superior y el yo inferior. Y él daba a entender que el yo superior, pues es el yo divino, es el que se porta bien, el que hace las cosas bien, el que siempre va sobresaliendo en la espiritualidad. Y el yo inferior es el que se porta mal.
es el que tiene las bajas pasiones, es el que tiene todas las dudas, todas las conjeturas, y lo hacen ver como parte de una misma cosa. Y en realidad es así. Ese yo superior o ese yo inferior es parte de lo que es precisamente el ego. Por eso volvemos a repetir la importancia, aunque se haga cansón, aunque se haga aburrido y aunque se haga tedioso, lo radical que es trabajar y comprender, y lo radical de trabajar contra estos 7 defectos capitales, que es lo que, como ya bien decimos, lo que nos va a traer siempre el dolor y el sufrimiento ante todas las adversidades de la vida. Por eso no confundamos el alter ego con algo superior, porque el ego es el ego, y el ego debe de ser eliminado desde raíz, debe de ser comprendido en todos los recovecos de nuestra mente, de nuestra emoción y de nuestra voluntad. Pero reiteramos, este es un trabajo para valientes, este es un trabajo para realmente gente intrépida, porque se va a enfrentar a su peor perversidad. De veras, la persona más valiente y digna de admiración es aquel que se enfrenta contra su propia maldad. Por eso es que cuando una persona llega a este tipo de conocimientos y se le da a conocer los efectos y se le da a conocer las consecuencias, pues muchas veces prefiere desistir de este tipo de conocimientos por el esfuerzo que implica conocerse a sí mismo. Porque a veces hasta da miedo conocerse realmente como es uno, por el nivel de perversidad que uno a veces llega a alcanzar. Por eso es que muchas veces las personas dicen, no, pues mejor sigo con mi vida, mejor estoy más cómodo así, ¿para qué le muevo? Porque cuando de veras empiezan a adentrarse y de manera sincera empiezan a trabajar contra sus efectos, las cosas se mueven. Las cosas empiezan de veras a cimbrarse dentro de las personas y muchas veces les causa temor, les causa sufrimiento, porque no es fácil. Para muchas personas no es fácil dejar de hacer lo que han venido haciendo toda la vida para ahora empezar a hacer algo que jamás habían hecho. Y eso es algo muy difícil. Por eso reconocemos la valentía y la gallardía que tienen aquellas personas de enfrentarse todos los días contra sus defectos, porque no es nada fácil. Por eso bien dicen los filósofos, vencer al de allá afuera es muy fácil, se pueden vencer a 1000, pero lo más difícil es vencerse a uno mismo. Por eso no confundamos esas cuestiones del alter ego, del superego o del yo superior, porque son parte del mismo ego. Para no caer en ese tipo de fascinaciones, para no salirnos por la tangente, como dicen, sino para ir directamente al grano, hay que trabajar diariamente contra los efectos. Muchas gracias, Félix, por esta explicación que nos has dado. Y como tú dices, no confundir, no dejarnos engañar en estos adjetivos que se le han dado de superego, alter ego, yo superior o yo divino, pensando que es algo bueno, cuando en realidad, como bien lo has dicho, es parte del mismo ego, parte del mismo yo. Por lo que nos has entonces venido explicando a lo largo de estas entrevistas, pues nos ha quedado con mayor claridad estos 3 aspectos de la psicología humana. Ahora, en la pasada entrevista nos diste 2 herramientas para poder identificar de forma práctica en nuestra vida diaria a estos 3 elementos, es decir, la personalidad, la esencia y el ego. Nos hablabas del ejercicio de retrospección y también comentaste algo acerca de la autoobservación psicológica. Me gustaría que ahora nos explicaras con mayor profundidad, para que esto quede bien claro, cómo es esto de la retrospección y qué es la autoobservación psicológica, para qué nos sirve y cómo se hace. Sí, claro, Miguel, con mucho gusto. Bien decíamos de que dentro de nosotros existe una fuerza que es como una fuente inagotable de luz que emerge de las profundidades de nuestro interior. Decíamos que todos, absolutamente todos, somos gotas de ese gran océano. Todos los seres humanos, caso algunas excepciones,
Tenemos esa divinidad en nuestro interior, esa conciencia, esa esencia. Desde el momento en que nacemos siempre nos ha acompañado, siempre ha estado con nosotros. Llámesele Dios, llámesele esencia, conciencia. Ya más adelante vamos a ir aclarando qué es esa luz. Desgraciadamente, llega un momento en que esa luz como que se apaga en algunos individuos, como que se sofoca, como que no se le alimenta de manera correcta, y eso va causando el dolor, la destrucción en todos los seres humanos. Por eso debemos entender que todas las personas que están a nuestro alrededor tienen esa conciencia, esa esencia. Muchas veces, por ejemplo, sin querer, a veces entre seres humanos, entre hermanos, entre padres, entre amigos, nos lastimamos, nos herimos, y a consecuencia de eso quedamos muy resentidos con nuestros semejantes. Por eso hay que aclarar algo en este momento. Lo que nos daña, lo que nos hace mal, lo que nos perjudica del otro, no es la conciencia de él. Su conciencia jamás nos haría un daño, al contrario, nos va a dar todo su amor, toda su comprensión, pero ¿qué es lo que nos daña? ¿Qué es lo que nos causa dolor del otro? Y es el ego que se manifiesta en él. Por eso, ya cuando entendemos estos trabajos esotéricos a profundidad, pues ya sabemos que muchas veces lo que se está manifestando en determinado momento en cierta persona es el ego. Puede ser su ira, ¿no? Que está echando brincos, rayos, centellas, está echando sapos y serpientes por la boca, pero sabemos que ese es el demonio que se está desenvolviendo en él, que ya se le va a pasar, que al rato ese defecto pues se tiene que guardar y que nuevamente se tendrá que expresar la conciencia en la persona en determinado momento. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nosotros eso que se llama la comprensión y la tolerancia en nuestros semejantes. Hay que comprender muchas veces el semejante por qué se desenvuelve de esa manera, por qué actúa de esa forma, por qué habla de esa manera. Y a nosotros, al llegar a la comprensión de por qué la persona se mueve así y al darse cuenta que es su ego, podemos tolerar más a la persona. El detalle de esto es que como no tenemos un trabajo interior, apenas el otro nos hace una cara, nos hace una mueca o entramos en discusión, nosotros reaccionamos en base a lo que el otro nos está haciendo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuándo es que la conciencia se está expresando en la persona y cuándo es el ego que se está expresando en él, porque si no lo hacemos de esa manera, siempre vamos a salir ofendidos. Siempre vamos a salir dañados, siempre vamos a salir resentidos con el otro, porque el ego es el que sí nos quiere causar dolor, el que nos quiere causar sufrimiento. Por eso, ¿qué es lo que debemos de aprender a amar realmente de nuestros semejantes? Y yo considero que lo más digno de amar de las personas es su conciencia, es su esencia, porque esa jamás nos va a hacer daño, jamás nos va a causar dolor. El ego sí. El ego ese sí nos va a querer pisotear, nos va a querer hacer daño, pero por eso es que estamos en estos estudios, para entender y profundizar qué es el trabajo contra lo que es el ego. Entonces, todas las grandes culturas de la humanidad, las grandes culturas solares, han enfatizado mucho en lo que es el trabajo contra el ego. Recordemos, los tibetanos le dan al ego el nombre de los agregados psíquicos. En el antiguo Egipto, Osiris tuvo que combatir, luchar contra los demonios rojos de Set. Krishna tuvo que luchar contra Kalayoni. El Maestro Jesús tuvo que vencer precisamente a los 7 agregados psíquicos, los 7 defectos capitales. Y todas esas grandes culturas solares pues marcan mucho la tendencia a cómo trabajar contra esos agregados psíquicos, y por eso es que en este conocimiento pues también se entregan las enseñanzas de cómo trabajar contra el ego. Entendamos, dentro de nosotros hay una luz muy bonita que debemos de cuidar, y que es esa misma luz que en determinado momento de nuestra vida sí nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que realizar las cosas, pero desgraciadamente la otra fuerza antagónica, el ego, se impone sobre nosotros, se impone sobre nuestra vida,
y desgraciadamente a veces esa voz de la conciencia, esa fuerza de luz queda totalmente desplazada por esa fuerza siniestra. Hay casos en donde ya no queda ninguna fracción de luz en el interior del individuo, como que ya es un muerto en vida, ya no hay conciencia, ya no hay esencia, y al contrario, ahora es este defecto, es este ego el que se apodera totalmente de la vida de esa persona, es como un diablo viviente. Fíjate cómo es a veces el nivel de perversidad de esos defectos, ¿no? Porque hay casos en donde hay cierto tipo, por ejemplo, de secuestradores, violadores, que hacen actos muy perversos. Hubo un caso así, de un caso muy sonado, de un secuestrador que hacía cosas muy perversas a sus víctimas. Y él lo veía como algo normal, incluso hasta como una risa maliciosa y luciférica se pintaba en su rostro cuando le decían que si estaba bien y si él comprendía lo que había hecho. Y él reía y gozaba y disfrutaba lo que había hecho. Eso indica que no hay conciencia ya en el individuo, ya no hay luz, ya no hay fracción de luz. Y ahora hay otro tipo de personas que al hacer un acto malo, como que sienten cierto tipo de remordimiento, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en determinado momento, cometemos un error y como que queda en nosotros de que chispas, ya la regué, ya le dije, ya la volví a regar, dije, no, ¿y ahora qué? No, pues a pedirle perdón. Eso indica que en la persona todavía hay conciencia, porque mientras haya remordimiento, hay conciencia. En la clase, ahora sí, en una entrevista pasada que se les hizo a un compañero, te decía esa cuestión bien importante, ¿no? Que el nivel de conciencia que tenga el individuo será el tipo de vida y adversidad que éste traerá a su existencia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a fortalecer y a trabajar con nuestra conciencia, que ya no dejemos que esté más adormilada, que ya no esté más hipnotizada. Hay que darle impulso y fuerza a la conciencia para que ésta despierte, porque esa es la única fuerza que nos va a permitir alumbrar y vislumbrar esa obscuridad que tenemos en nuestro interior. Ponemos un ejemplo. Si yo tengo un cuarto totalmente oscuro, abro los ojos y me voy a dar cuenta que a veces no puedo ver ni mi mano, no puedo ver nada. Yo creo que todos en algún momento hemos estado en esa espesa oscuridad. Algo así es nuestro interior. Mucha oscuridad, mucho resentimiento, mucho odio, mucha envidia, mucha lujuria. Es como esa oscuridad. Y por ahí en el fondo de ese cuarto oscuro hay una pequeña vela tenue que alumbra muy poco el cuarto. Esa vendría siendo como nuestra conciencia atrapada en esa oscuridad. ¿Qué haríamos? Si queremos que ese cuarto se ilumine más, pues tendríamos que agarrar esa luz y yo creo que alimentarla. Alimentarla, pues qué sé yo, pues ahí tenemos un mueble a la mano, una silla. El chiste es que esa luz vaya creciendo más y más y más y más y va a llegar en un punto en donde va a ser tanta la luz que la oscuridad que había en su alrededor totalmente se ha disipado. Algo así es en nuestro interior. Esa conciencia está esperando el momento de ser avivada, de ser precisamente acrecentada. Y todos aquellos que estamos en el camino, en la senda de la liberación, es porque esa luz ha sido activada, es porque recibió un impacto para que ésta comience a trabajar, para que ésta comience a crecer. Y por eso es que todos los grandes maestros de la humanidad nos han entregado técnicas, prácticas, disciplinas para el fortalecimiento y acrecentamiento de esa conciencia que todos tenemos. Y una de esas grandes técnicas que se entrega, pues es precisamente la autoobservación psicológica, que es como ese pequeño combustible para que la conciencia siga creciendo dentro de nosotros, porque a veces resulta que esa conciencia, ya decíamos, está dormida. Hay una clase muy especial donde se habla de seguir despertando esa conciencia, pero lo podemos seguir haciendo con esta técnica de la autoobservación. Ahora, ¿cuál va a ser el medio propicio para que nosotros aprendamos a conocernos en las peores adversidades de la vida? Y a veces parecería increíble, pero es la crisis.
La crisis viene del sinónimo de crecimiento. Y la crisis se necesita para el autodescubrimiento de nosotros mismos. Y a veces va a ser con mucho dolor y va a ser con mucho sufrimiento, porque las crisis a veces van a ser muy duras, pero ese es el material psíquico indispensable para el autoconocimiento. ¿Quién diría que a través de las adversidades muy grandes de la vida es como nosotros vamos a llegar realmente a la serenidad y a la comprensión de todas las cosas? Pero todo arranca de la autoobservación psicológica. La autoobservación psicológica es una fuerza de la conciencia que deviene de nuestro interior para poder vernos cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos en determinados momentos de la vida. Y sí se puede hacer, sí se puede realizar. Lo que ocupamos es un poco de voluntad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues va un ejemplo para que veamos cómo realmente podemos realizar la autoobservación y cómo sí dentro de nosotros hay cierto tipo de reacciones que nos van dando el ego. Fíjense, yo creo que todos en algún determinado momento de nuestra vida pues hemos andado de novios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, porque no hay mejor estudio que el que se hace a uno mismo. En una ocasión me quedé de ver con mi novia, y ya saben, ¿no? Desde el momento en que sabía que iba a ver a mi novia en determinado lugar, pues uno pues, se esmera mucho, ¿no? En los cuidados físicos. Yo me bañé, me arreglé, me perfumé, ya saben cómo es uno. Yo recuerdo que ya salí muy contento, iba bien feliz, ¿sí? Porque lo único que quería era ver a mi novia, ¿sí? Iba caminando y ella trabajaba pues, en un local. Yo recuerdo que el local se podía ver desde una cuadra antes. Entonces ya al llegar a ese punto, vi a mi novia que estaba platicando con otra persona. En ese momento, en el interior de mí surgió algo, un pensamiento. Y yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? Cuando pasamos por un momento así, porque en ese momento, ¿qué pensamiento surge? ¿Qué sientes en ese momento? Y sí, como que en mi interior empezaba algo a decirme, oye, pues está hablando con otro, ¿eh? Y están risa y risa, y como que yo veo que ella se vistió más bonita y que están ahí muy juntitos, y dentro de ti empieza a surgir un pensamiento, a veces hasta como de infidelidad, hasta como de engaño, ¿no? Y vamos a ver cómo el pensamiento se llega a fortalecer mucho. Ya estás, piense y hasta a veces estás pensando de más, ya piensas que tal vez te está engañando, ya piensas que tal vez pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que están hablando y que te están viendo la cara y que por eso no te contesta el teléfono, y empiezas a hacerte toda una serie de ideas que tal vez ni existen, que tal vez ni son verdad, pero es tanta la fuerza del ego que terminas convenciéndote de lo que es real que estás pensando, cuando realmente es inexistente. Y ahí no acaba. El asunto ahí no acaba, porque luego el defecto va a otro nivel. Ahora va a la emoción. Ahora empiezas a sentir. ¿Qué sientes? Yo recuerdo que en ese momento empecé a sentir un calor muy fuerte y hasta como ira, como que hasta el amor propio se hiere. Empiezas a sentirte mal, empiezas hasta como a temblar, y después el defecto va más todavía profundamente dentro de ti y se apodera de tu acción. Ya en tu acción, ya el defecto se metió muy dentro de ti, porque ahora todo tu cuerpo empieza a obedecer a lo que piensa y a lo que siente el defecto. ¿Qué pasa? Ya me acerqué a mi novia, ya no iba feliz, ya iba con mi cara, ya iba con mi ceño fruncido, ya iba con mis ademanes más toscos y ahora sí como de chiste. ¿Qué tienes? No, no tengo nada, seguro, no, no tengo nada, pero en tu cara se ve que tienes todo. Yo creo que hasta el otro individuo me vio como estaba, que mejor se peló. Pero véase, a lo que quiero llegar con esto es que el defecto en esos tres niveles nos manipula, en el pensamiento, en la emoción y en la acción. Dentro de este mismo caso hay un caso similar de una persona que vio lo mismo, pero este sí se fue al extremo. Este empezó a discutir con su novia, empezó a discutir con ella, y en uno se empezaron a forcejear. En una de esas la empujó, la muchacha se tropezó, se pegó en la cabeza y ahí quedó, ahí se murió. Fíjense cómo el defecto nos puede llevar de un extremo a otro.
cómo cuando una persona no tiene un trabajo profundo en contra de sí mismo, puede ser víctima de él mismo nada más. Por eso la autoobservación, en primer término, te va a dar la entrada de cómo el pensamiento se procesa en ti. Cómo esos pensamientos que tú tienes no son tuyos. ¿De dónde surgen esos pensamientos? Es como decía un maestro, tú vas al cine, te sientas y ves la pantalla y vas a reaccionar, vas a llorar, vas a sentir conforme a la película se está proyectando, pero nunca volteas a ver quién es el que te está proyectando la película. ¿Quién es el que te está diciendo cómo pensar, sentir y actuar? Por eso aquí llegamos a otro punto. El ser humano no se autogobierna. El ser humano es como un títere que hacen y deshacen de él lo que bien les viene en gana. Por eso cuando una persona habla bien de ti, estás feliz, estás contento, estás alegre, pero cuando hablan totalmente lo contrario, estás triste, estás deprimido. Por eso es que el ser humano es manipulable, por eso es que al ser humano le dicen cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, qué vestir, qué no vestir, porque es manipulable, porque el ser humano no se autogobierna. El ser humano no es capaz de poder dominar sus emociones, sus bajos instintos. Decíamos la entrevista pasada, ¿de qué le sirve a una persona que haya alcanzado ciertos niveles intelectuales, incluso que tenga un doctorado, una maestría, si no es capaz de poder dominar sus pensamientos, sus emociones? Uno pensaría, entre comillas, que una persona intelectualmente muy preparada tendría dominio sobre sus emociones, pero no es así. Yo he visto personas profesionistas que caen en crisis de cólera, en crisis de lujuria, de codicia, de envidia, de lujuria, porque en realidad no saben cómo el defecto se está moviendo dentro de nosotros. Por eso bien decíamos, esto es para valientes, porque en realidad cuando uno empieza a conocerse más a profundidad, se da cuenta cómo piensa uno. Y sí, sí, es profundo y es triste ver que a veces de nuestro interior surgen pensamientos bien perversos. Por eso es importante analizarse a través de la autoobservación. En la crisis, ¿qué estás pensando? Analízate, ¿qué estás pensando? Esto va a ser en fracción de segundos. No crean ustedes que va a estar uno detenido por cierto, como congelado ciertos minutos autoobservándose. No, esto debe de ser en el momento. Darte cuenta qué estás pensando en ese instante. ¿Qué sucede contigo? Si alguien te está regañando, te está llamando la atención, fíjate en ese momento que estás pensando, que hay pensamientos que también quieren decirle, quieren refutarle, quieren contestarle, incluso hasta pensamientos de herir. Por eso decíamos, si tú traes a tu recuerdo un momento de ira, te vas a dar cuenta que hasta incluso tal vez hasta pensaste en matar, en agredir. ¿Se imaginan ustedes qué pensará una persona cuando le avienta un objeto a otros? Porque ya sabes que hay momentos en donde la ira se desata y ya empiezan los golpes. ¿Qué pensará ese hombre o esa mujer cuando le avienta un objeto a la otra persona? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo motivó a realizarlo? Y muy en el fondo fue el ego que quiso lastimar. A veces sucede que hay personas que caen tanto en inconsciencia por un defecto que cuando cometen el delito y ya regresan a sus 5 sentidos o vuelven a su estado de conciencia normal, no recuerdan nada de lo que hicieron. Porque sí, aunque suene a veces difícil de comprender y a veces inaceptable, el ego piensa, siente y actúa por nosotros. Pero para quitarle esa fuerza hay que observarnos, cómo pensamos, cómo estamos sintiendo y cómo estamos actuando en la crisis. Es en la crisis, cómo en ese momento toda nuestra máquina se está desenvolviendo. Si nosotros lo hacemos de esa manera, le estamos poniendo un estate quieto al defecto. Estamos como que cercando al ego para que ya no tenga tanta fuerza en nosotros, porque tenemos que quitarle fuerza. ¿Por qué el ego tiene tanta fuerza en nosotros? Y es debido a que nosotros mismos le hemos dado esa fuerza, a que no sabemos controlar nuestras bajas pasiones, no sabemos amarrarnos la lengua, no sabemos controlar nuestros impulsos, porque no nos autoobservamos. Más bien actuamos como personas desatadas y no actuamos con conciencia. Por eso hay que fortalecer la autoobservación a cada momento y a cada instante. Ahora, yo siempre he pensado que el verdadero guerrero espiritual no es aquel que echa patadas y gritos.
El verdadero guerrero espiritual es aquel que a cada momento y a cada instante, desde el momento en que se levanta hasta el momento que se va a acostar, está constantemente en autoobservación. Porque tengamos en cuenta, el enemigo secreto no nos va a dejar, ese sí no nos va a dejar descansar, ese tiene su razón de existir en nuestro interior y ese no nos va a perdonar ningún error. Por eso bien decían, tenemos que estar alertas como vigías en épocas de guerra para ver por dónde el defecto va a llegar, por dónde el defecto va a saltar. Si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a ir estudiando poco a poco los defectos y vamos a ir descubriéndonos de que, carajo, si soy bien iracundo, ¿no? Si soy bien lujurioso, si soy bien orgulloso, si soy bien flojo, porque nos empezamos a descubrir a través de la autoobservación. Recordemos, la autoobservación es la fuerza de la conciencia que nos va a permitir trabajar contra el ego. Se dice que cuando nosotros nacimos teníamos 100% de conciencia libre. Ya cuando cumplimos cierta edad, esa conciencia desaparece y solo nos queda un 3%. ¿Dónde quedó la otra fracción de conciencia? Pues atrapada en el ego. Pero la conciencia que tenemos es suficiente para poder trabajar y alumbrar esa oscuridad a través de la autoobservación psicológica. Hay que fortalecerla. Hay que trabajarla porque si no se fortalece, pues también puede suceder lo contrario, que esa conciencia totalmente sea tragada por lo que es el ego y es lo que no queremos. Por eso hay que fortalecerlos y por eso también se entrega mucho lo que es un ejercicio sencillo que es la retrospección, que nos va a ayudar de igual manera, pues aparte de ver nuestro entorno, pues también hacer memoria de lo que venimos haciendo día con día. ¿Cómo es este trabajo? Simple y sencillo. Ya cuando terminen todas las actividades de tu día, acuéstate, haz un ejercicio de respiración profundo, inhala por la nariz, retén y exhala. De igual manera, ya en un futuro se irán entregando las técnicas correctas de todo esto, de la respiración y de la correcta relajación. Ya cuando estemos totalmente relajados, hay que hacer el esfuerzo por recordar muy detalladamente lo que hicimos desde el momento en que nos levantamos. ¿Qué hiciste cuando te levantaste? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo te dirigiste? A lo mejor te vas a dar cuenta que ya en el momento ya discutiste, ya regañaste, ya te enojaste, y así, desde el momento en que sales de tu casa, cuando te subes a la combi, trata de recordar quién se subió, qué pasó, a quién saludaste, qué viste, cuando llegas a tu trabajo, trata de recordar qué hiciste, si te hicieron una cara, si te enojaste, si viste al sexo opuesto, si sentiste orgullo por algo que te dijeron, trata de recordar cuando a la hora que vas a comer, cuando estás comiendo, qué pasó durante el día, cuando vas camino de regreso a tu casa, cuando llegas a tu casa, todo, con sumo detalle trata de recordar. Y te vas a dar cuenta que durante esos periodos de vida hubo momentos, hubo facetas donde el defecto se manifestó. Y tal vez ya ni te acordabas, porque a veces así sucede. Hay actos de la vida que ya ni te acuerdas, porque tristemente es darse cuenta que día con día estamos creando nuevos defectos capitales. No eliminamos ninguno, pero bien que creamos nuevos defectos, porque cuando salimos al mundo salimos dormidos, salimos inconscientes, no salimos con la conciencia por delante, más bien es el ego que sale por delante. Por eso es que al hacer este ejercicio de retrospección nos podemos dar cuenta cuántos males hemos cometido, cuál es el defecto que más nos ha causado dolor. De ahí hay un cuento muy interesante en donde un pastor siempre caminaba por la misma vereda todos los días, ya hasta el camino estaba surcado por sus pasos. Todo su rebaño iba delante de él y siempre tropezaba con la misma piedra. Siempre, al pasar por el mismo lugar, tropezaba con la misma piedra. En una ocasión, él adoptó un perrito, el perrito creció junto con él. En una ocasión iban por la misma vereda. Entonces, ese perrito, al ver la piedra, pues la esquivó. Y él en ese momento, hasta en ese momento, tuvieron que pasar muchas jornadas, tuvieron que pasar muchos días para que él descubriera que siempre tropezaba con la misma piedra. Algo es así en nuestro interior con algún defecto. Siempre hay un defecto con el cual siempre tropezamos.
con el cual siempre caemos, pero nunca lo vemos, nunca lo vemos, nunca lo vemos, porque lo hacemos tan parte de nuestra rutina, lo hacemos tan parte de nuestra vida, que pensamos que es algo normal, que ya es algo inherente a nuestra existencia, pero vamos a darnos cuenta que no. Por eso, cuando los maestros dicen, hombre, conócete a ti mismo, implica esto. Conocer esos defectos que tanto te atormentan, que tanto daño te causan y que diariamente hay un defecto que ahí nos trae, pero pues como nunca hacemos un trabajo de retrospección, como nunca hacemos un trabajo de autoobservación, pues pensamos que es algo normal. Pero cuando empezamos a realizar este tipo de ejercicios nos damos cuenta de que sí, de que hay defectos que tal vez tienen años que nos han causado mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso reiteramos que aquel que vaya a comenzar con este tipo de trabajos profundos y sinceros, tiene que ser muy valiente, porque realmente se va a dar cuenta que a veces sí, somos muy perversos. A veces suena duro y suena difícil, y perdón por la expresión que se va a decir, pero a veces somos más hijos del diablo, nos comportamos más así, nos comportamos a veces de una manera muy perversa, de muy envidiosa, muy lujuriosa, muy iracunda, y no nos damos cuenta de todo eso. Por eso el que realmente se empieza a observar, el que empieza a hacer sus ejercicios de retrospección, se empieza a dar cuenta de cómo la maldad se desenvuelve en él y que hay que trabajar con ella, porque en realidad es la única forma en cómo nosotros vamos a poder tener realmente un avance interior de fondo, no superficial, de fondo, porque para poder comprender esos arcanos, esos grandes misterios, primero hay que limpiarnos más. Y son técnicas sencillas, son técnicas que todos a nuestro nivel de conciencia en el que estemos, independientemente del estudio intelectual que haya sido o no a la escuela, puedes realizar. Ya en una clase más profunda, ya más así, vamos a darnos cuenta de la importancia de saber a conciencia de lo bueno y de lo malo que hacemos día con día, porque ya sabremos en un futuro que eso también tiene consecuencias. Imagínense qué será de la vida de un ser humano que pese más la maldad en él que la bondad. Será algo catastrófico, que después se va a explicar qué sucede. Pero algo así podemos darnos cuenta rápidamente con esta retrospección, que es así, que a veces tenemos más actos malos que actos buenos. Y para que la balanza esté equilibrada, debemos de realizar la autoobservación para poder corregir nuestros hábitos, para poder centralizar nuestros pensamientos, para poder apaciguar nuestras emociones y para poder corregir nuestros actos. Por eso invitamos de manera sincera a todas las personas que no dejen un instante de autoobservarse, que no dejen un instante de hacer su retrospección y que traten de comprender y de tolerar a todos los seres humanos, sobre todo al núcleo familiar, porque nosotros ya sabiendo esto, sabiendo que es el ego que se desenvuelve en la vida de todos los seres humanos, podemos comprender y tolerar más a nuestros semejantes y respetarlos más. Darnos cuenta que lo que se está desenvolviendo en un determinado momento en una persona es el ego, que al rato se le va a pasar, al rato se le va a bajar y otra vez se va a manifestar su conciencia. Eso es lo que vale la pena amar de las personas, la conciencia, la esencia, porque debemos recordar, la esencia o la conciencia de las personas jamás nos va a hacer un mal, jamás nos va a perjudicar. Por tanto, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a amar y a amar y a respetar de todos nuestros semejantes. Ya conforme vayamos avanzando más en estos estudios, se van a ir entregando técnicas todavía más profundas, más radicales para la comprensión de estos agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Por tanto, tenemos ya, con esto es mucho trabajo, lo que es la autoobservación psicológica y lo que es la retrospección, es mucho material que tenemos ya para trabajar de manera correcta sobre nuestras vidas. ¿Tú cómo ves, Miguel, esta cuestión de la retrospección, la autoobservación como herramientas principales para el desenvolvimiento espiritual de cada uno de nosotros? Pues me parece bastante interesante, bastante importante lo que has comentado sobre estas dos herramientas tan necesarias para el autoconocimiento, el autodescubrimiento y sobre todo el cambio interior.
porque me parecieron excelentes los ejemplos que has dado, ¿no? En el caso de cuando una persona, pues, logra de alguna forma controlar sus reacciones egoicas utilizando la autoobservación, y el otro caso donde uno nos dejamos arrastrar por esa fuerza siniestra del yo, que inclusive puede llegarnos a cometer graves delitos, ¿no? Graves errores, como el caso de esa discusión que mencionabas, donde la persona, pues llena de ira, de celos, avienta, golpea a su novia y pues tristemente muere, ¿no? Entonces es muy lamentable que el ego se adueñe de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y haga que causemos daño, que iramos a las personas que más queremos, ¿no? Entonces, pues me parece excelente estas dos herramientas, de ponerlas en práctica, de llevarlas a la vida diaria, pues para ir fortaleciendo esa luz, esa conciencia, y empezar a iluminar cada vez más nuestro mundo interior. Pues realmente, Félix, muchas gracias por todas estas aportaciones que nos has venido compartiendo a lo largo de estas entrevistas. Sabemos que es un tema bastante profundo, que en este pequeño marco de tiempo pues nos es imposible profundizar. Pero bueno, ya para ir cerrando esta segunda sesión, ¿qué les recomiendas a las personas que nos están escuchando y que desean saber más de estos temas tan trascendentales? Sí, claro, Miguel, siempre ha sido un gusto compartir este conocimiento. Y la recomendación que le podemos hacer a las personas, sobre todo a aquellas que realmente andan buscando un conocimiento profundo, que realmente anhelan un cambio radical en su interior, que se apeguen a lo que es el conocimiento esotérico que entrega el Instituto de la Sabiduría Antigua, y que sigan muy de cerca las clases que se están entregando semana con semana, los audios que se están subiendo, porque se va llevando una temática de cómo poco a poco vamos a ir conociéndonos a nosotros mismos. En realidad es una dicha muy grande poseer con una herramienta tan profunda y tan vasta, que nos va a ayudar a desenvolvernos de manera correcta en nuestras vidas. El verdadero reto está en la vida diaria, está en la convivencia con nuestros semejantes, en nuestra casa, en nuestra familia, y es ahí donde se va a poner a prueba nuestro valor, nuestra tenacidad y nuestra sinceridad por la comprensión de lo que es este gran conocimiento universal. Por eso invitamos a las personas que sigan muy de cerca estas clases, que compartan este video, este audio, para que aquella persona que anda buscando una solución a ese drama que trae, pues pueda comprender un poco más su mal, su malestar, de que es él el que se ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desdicha. Y por eso los invitamos que compartan esta información para que más personas reciban este mensaje y que sea como un bálsamo para que pueda cambiar y transformar su vida. Así rápidamente, yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión cuando abrimos un curso, llegó una persona ya grande, ya adulta, muy interesada, muy entusiasmada. Al terminar la clase se acercó con nosotros y me dice: oye, Félix, yo cuando tenía 17 años, 18 años, yo recibí esta información, pero pues como andaba en otras cosas, andaba en otros pensamientos, andaba en otro rollo, pues no le di mucha importancia, me alejé muchos años, ahora tengo 70 años. Y te digo sinceramente, si yo hubiera seguido en este conocimiento, si lo hubiera tomado como una herramienta, como bien nos dices, mi vida hubiera sido totalmente distinta. Él me decía: no sabes cuánto, realmente cuánto, ¿sí? Me arrepiento de no haber continuado el estudio esotérico y haberme inclinado por otras cuestiones, por otras facetas de la vida. Ahora que tengo esta edad y ahora que escucho y que tengo otro pensamiento, me doy cuenta que en realidad me hubiera servido bastante. Porque debemos de entender que esta enseñanza es una herramienta que nos va a permitir, volvemos a repetir,
a desenvolvernos correctamente en nuestra vida. Por eso les recomendamos a las personas que sean fuertes, que sean valientes, que en estos momentos estamos viviendo épocas difíciles, duras, pero es importante que fortalezcamos nuestra conciencia para que tengamos la suficiente fuerza y vitalidad para enfrentarnos pues a todas las adversidades que se vienen en un futuro. Porque en realidad podemos ver que cuando no hay un trabajo profundo, cuando no hay un trabajo interior, uno es víctima de sus bajas pasiones. Precisamente es el otro, bueno, no lo hemos tocado, pero sí después se va a tocar lo que es el miedo. El miedo, tengamos en cuenta que es el resorte de todos los males, incluso hasta de los defectos, pero ya eso lo tocaremos en otro tema. Pero lo que sí les recomendamos es que no tengan miedo, que sean fuertes, que sean valientes, no contra lo que se les avecina afuera, sino por lo que se les va a desatar en su interior. ¿Sí? Entonces, pues gracias, Miguel, por darnos la oportunidad de seguir con esta entrevista. Esperamos en un futuro seguir compartiendo un poco más de esta información, pero consideramos que lo que se ha entregado pues es suficiente para que todo lo que nos escuchan pues sigan trabajando de manera correcta en su interior. Y recordarles que el verdadero avance espiritual se va a dar en medida de cómo todos y cada uno de nosotros comprendamos y trabajemos contra estos defectos capitales. Muchas gracias, Félix, por estas palabras finales. Me pareció bastante interesante la reflexión que nos compartiste de aquella persona que comenzó con estos estudios a temprana edad y pues cuando vuelve nuevamente a continuar con estos estudios, pues entiende, ¿verdad? Que realmente si los hubiera aprovechado en esa época de su juventud, pues su vida hubiera sido diferente. Pues ojalá y esto no nos suceda a ninguno de nosotros, saber que nunca es tarde para reanudar o comenzar este tipo de estudios, que siempre tenemos, siempre tenemos la oportunidad mientras tengamos vida, pues para comenzar ese camino interior del autodescubrimiento. Muchas gracias, Félix, por tu participación. Te agradecemos las aportaciones que nos has dado y esperamos contar muy pronto con otra participación más. Agradecemos. Claro, sí, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Félix, por todo. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen con interés estos temas tan trascendentales, y nos estamos escuchando en una nueva entrevista. Hasta pronto.